que vamos a leer en esta mañana es muy conocido por todos. Creo que no hay ningún cristiano que no conozca esta historia. Y vamos a estarla leyendo desde el verso 1 hasta el verso 11, capítulo 5 del libro de los Hechos. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cierto hombre llamado con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de lo que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gracias, Señor, por las palabras que hemos leído en esta mañana, y te pedimos que tú estés ministrando, Señor Jesucristo, nuestra vida a través de ella, conforme a tu voluntad. Amén. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. Gloria al Señor. En esta mañana yo quiero hablar un poco de santidad. Así que quiero hablar bajo este tema. Hablemos de santidad. Hablemos de santidad. Cuando nosotros hablamos de santidad, nosotros hablamos de separación. En estos días, no es muy común que los predicadores hablemos de santidad. Hay otras cosas de moda que no exactamente santidad. A los predicadores muchas veces no nos gusta hablar de santidad porque ese tema no nos hace popular. Y a la gente no le gusta que le hable de santidad porque eso incomoda. Y a veces sentimos como que se nos está juzgando. Lo que sigue después que termina esto que hemos leído, sí gusta más, porque lo que sigue dice que a través de los apóstoles se hacían señales y prodigios y milagros, y dice que era tanto el poder de Dios que había descendido sobre la iglesia en aquellos tiempos, que cuando el apóstol Pedro caminaba por la gente iba y sacaba a sus enfermos y lo ponía alrededor por donde Pedro pasaba, para que cuando la sombra de Pedro cayera sobre estos enfermos, ellos recibían sanidad. Hermano, esto pareciera una fantasía, pero era una realidad. El poder de Dios estaba en la iglesia primitiva, moviéndose a un nivel tan poderoso, tan glorioso, que ya Pedro no tenía que orar de manera específica por algunos enfermos, sino que la gente tenía suficiente fe y el poder de Dios estaba a flor de piel. Por eso cuando Pedro, solamente la sombra de Pedro caía sobre los enfermos, Dios hacía la obra y estos recibían la sanidad. Eso sí,
Eso sí nos gusta oír hablar, ¿verdad? Acerca del poder de Dios, de la manifestación de Dios, de lo que Dios puede hacer, de los milagros que Dios hace, de las maravillas que Dios hace. Pero hay un problema aquí. ¿Cómo acontecía esto? ¿Por qué había un poder de Dios, un mover de Dios tan poderoso en la iglesia primitiva? ¿Dónde estaba el secreto? ¿Cómo había tal poder en el apóstol Pedro que tan solo con su sombra los enfermos podían sanarse? Hay un coro que dice que no era la sombra ni tampoco Pedro, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, que Pedro portaba este poder. Porque aunque el poder no era de Pedro, pero con la sombra de cualquiera no se iban a sanar los enfermos, ¿verdad? El poder no era ni de Pedro ni de Juan. Pero ¿quién podía decirle a aquel cojo que tenía tanto tiempo allí, levántate y anda? Es verdad que el poder no era de ellos, pero ellos estaban haciendo uso de este poder para que la gloria de Dios fuese manifestada. Así que, ¿cómo lo lograban? ¿Qué pasaba? ¿Dónde está el poder hoy? ¿Sabe que hay algunas iglesias que dicen que estas manifestaciones eran solo para la iglesia primitiva? Como si el Dios de la iglesia primitiva no fuese el mismo Dios de hoy. Y como si esta no fuese la misma iglesia todavía. Yo creo que todavía el mismo poder que se movía en Pedro puede moverse usted y puede moverse en mí y puede moverse en la iglesia. Yo creo que todavía el Espíritu Santo se sigue derramando, que todavía Dios quiere mostrar al mundo que hay un Dios verdadero, que hay un Dios grande y que hay un Dios poderoso. Así que había un gran poder de Dios, había un gran mover de Dios en aquellos tiempos y había mucha gente buscando la presencia de Dios. Pero había mucho amor y los apóstoles empezaron a colectar recursos para ayudar a los hermanos. Porque la Biblia dice que allí en los tiempos de la iglesia primitiva no habían ricos ni pobres, sino que cada quien traía lo que tenía y lo ponía al servicio de la iglesia y de los hermanos para que nadie se acostara sin cenar mientras otro tenía una cuenta bancaria grandísima. Así se movía la iglesia primitiva. Y entonces la gente venía y traía sus bienes. Y mucha gente lo hacía con devoción, con amor, y otros porque no querían quedarse atrás y querían que también vieran que ellos aportaban. Y aquí entra en el escenario Ananías y su mujer. Porque estos también vinieron a traer sus ofrendas. E hicieron bien en traer sus ofrendas. E hicieron bien en traer la cantidad que trajeron. No había ningún problema con que ellos trajeran la cantidad. Ellos tenían una propiedad y la vendieron, no sé en cuánto, pero la vendieron. Vamos a poner un monto, digamos que en 10,000 pesos, ¿verdad? Y ellos trajeron 5,000 pesos, digamos así nosotros, para dar un número cualquiera. Y ellos trajeron 5,000 pesos como ofrenda. No había ningún problema en eso. ¿Sabe por qué? Porque su bien era de ellos y ellos aportaban lo que ellos quisieran. No había un monto específico que ellos tenían que aportar. Así que si ellos solamente aportaban los 5,000 pesos, eso estaba bien. El problema consistió en que ellos no querían que se pensara que ellos trajeron una parte del dinero. Ellos querían dar la impresión de que vendieron su propiedad y trajeron toda la propiedad y la pusieron a los pies de los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo le reveló a Pedro que ahí había una mentira, que ahí había un pecado, que había una falsedad, que había un engaño y que este engaño había sido traído al mismo altar. La mentira de Ananías y Zafira no era una mentira cualquiera, era una mentira aquí al altar, era una falta de temor. Vinieron a la misma presencia de Dios, vinieron al altar, vinieron frente a los apóstoles con su mentira, con su pecado.
ellos trajeron su pecado al mismísimo altar. Y esto enojó a Pedro y esto enojó a Dios. Que trajeran el pecado al altar. Entonces, el Señor tomó una decisión drástica. Una decisión fuerte. Decidió quitarle la vida allí mismo a este hombre. Y le reveló a Pedro que esa había sido su decisión. Y entonces Pedro pronunció la palabra de juicio contra Ananías. Y murió allí mismo. Donde fue a llevar su mentira, ahí mismo murió. El problema no era la cantidad de dinero que Ananías había llevado. El problema es el pecado que había llevado al altar. ¿Sabe? Me llama la atención en una palabra que escribe aquí Lucas. Dice, y gran temor vino sobre la iglesia. Cuando esto pasó, la iglesia temió. Dice, y gran temor vino sobre la iglesia. Hablemos de santidad hoy. Aleluya. Si hablamos de santidad, hablamos de temor. Lo que Dios había demostrado ahí en ese momento es que Él es un Dios de juicio, que Él castiga el pecado, que Él aborrece el pecado, que Él juzga a los pecadores. Quizás aquí lo importante no era castigar tanto a Ananías. Lo importante es que era una iglesia naciente. La iglesia estaba naciendo y el Señor quiso enviar un mensaje a esa iglesia naciente. Mire, esto no es un juego. Este es el altar de Dios. Escuchen, este no es un juego. Esta es la iglesia. Esto no es asunto de quién trajo más dinero al altar. Esto no es asunto de quién tiene mejor ministerio. Esto no es asunto de quién danza más. Esto no es asunto de quién canta mejor. Esto no es asunto de quién tiene más fama. No, esto es un asunto serio. Aquí en el altar se habla de santidad y ese es el mensaje que quiso enviar el Espíritu Santo a través del juicio que hizo contra Ananías. Mira, aquí se habla de santidad. Este es el altar de Dios y el altar se respeta. ¿Sabe por qué llevaron a Ananías y su mujer el pecado al altar? Ellos estaban más interesados en sí mismos que en la obra de Dios. Ellos estaban más interesados en su imagen ante el pueblo. Ellos estaban más interesados en lo que la gente diría de ellos. Ellos estaban más interesados cómo ellos se veían como los líderes que habían vendido todos sus bienes y lo habían traído. Ellos querían impresionar, no sé si a los apóstoles para que lo tomen en cuenta para una buena posición, o yo no sé si a la gente para que digan qué buenos son Ananías y Zafira. Se quedaron sin nada, lo trajeron todo. No sé qué tipo de gloria ellos estaban buscando. Bueno, tampoco sé si querían hacer lo que hace mucha gente hoy, que quieren impresionar a Dios para lograr favores de Él. No sé si ellos estaban buscando algún favor de Dios y quisieron impresionarlo diciéndole, mira, te lo traje todo, Usted sabe que hay mucha gente hoy que está negociando con Dios y que entrega mucho y que da mucho, no por amor, sino por egoísmo. Porque entrega y da porque le han vendido que si hacen eso, Dios le va a dar bendiciones. Dios no le va a dar nada, porque Dios mira los motivos del corazón. Dios no va a ver la cantidad que usted está dando para que Él le devuelva. Eso es un negocio y Dios no negocia así. Nos han estado vendiendo esa falsedad. Cuando hay algunos líderes que cuando quieren dinero empiezan a decirnos que si nosotros damos y hacemos un negocio con Dios, Dios también nos va a dar. No es que eso es mentira, Dios da. Dios premia cuando nosotros damos, eso es verdad. Pero Dios mira muy bien cuáles son los motivos de nuestro corazón al dar. Él sabe si lo hacemos por amor o estamos haciendo un negocio para que Él no dé más. Así que mucho cuidado con esto. Porque Dios es un Dios de amor, pero a Dios hay que temerle. Así que dice que el pueblo sintió gran temor.
Imagino que mucha gente empezaron a poner sus cuentas claras después que esto pasó. Imagino que tal vez otros que estaban haciendo lo mismo que Ananías y Zafira empezaron a decir, no, mejor yo voy a decir la verdad o lo voy a dar todo. Quizá mucha gente empezó a arreglar sus cosas cuando vio cómo era el asunto. Imagino que otra gente tomó miedo y empezó a alejarse un poquito también de la iglesia. Imagino que muchas cosas pasaron después que Dios hizo este juicio. Pero la verdad es, hermano, que hoy estamos hablando de santidad. La verdad es que Dios no quiere siervos como Ananías y su mujer. La verdad es que Dios quiere gente que vivan en santidad, aleluya. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Estamos hablando de santidad. Dios quiere una iglesia pura. Es necesario que lavemos nuestro vestido y que cuando vengamos al altar nos presentemos, hermano, puro, santo, hermano, sin que haya nada en nosotros. Mire, es necesario que examinemos nuestra vida. Estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia está buscando otra cosa. Oh, la gente quiere ministerio grande, pero sin santidad. La gente quiere ser adorador sin santidad. La gente quiere ser evangelista sin santidad. La gente quiere ser pastor sin santidad. La gente quiere ser músico sin santidad. La gente quiere ser líder sin santidad. La gente quiere venir a la iglesia sin santidad. Recuerde bien que sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Dios está interesado en que haya un pueblo santo, en que haya un pueblo, hermano, que no mienta, en que haya un pueblo que no fornique, un pueblo que no adultere, un pueblo que no peque, un pueblo que no engañe, un pueblo que no codicie ganancias ajenas, un pueblo que no codicie la mujer del prójimo. Hermano, Dios está buscando un pueblo que no murmure, que no critique, que no destruya, que no juzga. Dios está buscando un pueblo que ama al prójimo, que ama a la iglesia, que ama a sus líderes, que ama a su esposa, que ama a su esposo, que ama a sus hijos, que ama a su vecino. Dios está buscando una iglesia de verdad, aleluya. Dios no quiere una iglesia de mentira. Dios no quiere una iglesia de mentira. Dios quiere una iglesia santa. Dios no quiere ruido. Ruido. ¿Sabe? La iglesia de hoy es muy ruidosa. La iglesia de hoy es muy ruidosa. Dios no quiere ruido. No sé, pero hubo un momento que Dios dijo allá en el Antiguo Testamento: yo no quiero sacrificio, yo no quiero macho cabrío, yo no quiero nada de eso, yo no quiero incienso. Hubo un momento que Dios dijo: no me interesa, quita eso delante de mí. Aleluya. Yo creo que hoy Dios podía estar diciendo: yo no quiero más ruido, yo no quiero más adoración de esa, yo no quiero más música, yo no quiero más lenguas, yo no quiero más danza. Oh, hay un momento en que Dios va a decir: yo no quiero más ruido de ese, yo quiero santidad, yo quiero un corazón humillado, yo quiero gente comprometida conmigo. Aleluya. Porque cuando no hay un corazón puro, cuando no hay santidad, todo lo demás es ruido. Hermano, el piano suena muy bonito, las baterías pueden sonar hermoso y las guitarras, pero cuando no hay santidad en los músicos, eso es solamente ruido. Aleluya. El adorador puede cantar hermoso como un ruiseñor, pero cuando no hay santidad, eso solamente es ruido, eso solamente es bulla. Aleluya. El predicador puede predicar duro, puede hablar con ciencia, puede hablar con sabiduría, puede hablar con todo lo que quiera, puede hablar con teología, pero cuando no hay santidad, solamente está haciendo bulla. Y va a llegar un momento en que Dios va a decir: ya no quiero más ruido. Aleluya. El ministro puede llegar a tener grandes títulos, puede tener todos los títulos que quiera. Oh, pero va a llegar un momento en que Dios va a decir: todos esos títulos solamente son ruido y nada más. Hace falta sinceridad. Eso fue lo que le faltó a Ananías y Zafira. Sinceridad. Iglesia, hace falta sinceridad. Hace falta sinceridad en los cantos. Hace falta sinceridad en los instrumentos, en la música. Hace falta sinceridad en la oración. Hace falta sinceridad. Iglesia, está haciendo falta eso.
Hace falta sinceridad. Eso fue lo que le faltó a Ananías y su mujer. Hace falta temor de Dios. Eso faltó también. En estos días hace falta temor de Dios. A los hijos de Dios el pecado le hiede, hermano. Lo que es pecado no lo considere. Le voy a decir una cosa, hermano. Lo que es pecado no lo considere para su vida. No es posible. Si algo ofende a Dios, yo no voy a poner la más mínima posibilidad. Jóvenes, hay que vivir en santidad. Esta es la edad más difícil a veces. Hay que vivir en santidad. Eso quiere Dios. ¿Queremos ver el mover de Dios? Vamos a vivir en santidad. La última vez que yo estaba predicando aquí, hablaba acerca de la contaminación ambiental, espiritual. Y hablaba acerca de que se inventan, hermanos, se inventan los dones, se inventan las lenguas, se inventan los milagros. ¿Sabe por qué se inventan todas esas cosas? Porque no hay en la realidad. ¿Sabe qué? Pedro no tenía que inventarse levantar a un cojo. Si nada más su sombra lo podía hacer. ¿Para qué él se iba a inventar esa mentira? Hoy se inventan los milagros, se inventan las lenguas. Conversábamos mi esposa y yo ayer y yo le decía a ella, en los altares se está hablando más jerga que lengua. Se inventan las lenguas. Hace falta sinceridad. Por Dios, hermano. Si el Espíritu no te pone a hablar en lengua, no hable jerga para impresionar. Si predicas y el Espíritu no te da profecía, no profetice para impresionar. Oh, yo estoy predicando aquí en esta mañana. Y quiero que cuando predique todo el mundo vea que profetizo y que pasa algo grande. No. Eso es bulla, eso es falso. Si el Espíritu de Dios no pone palabra de profecía en mi boca, yo no puedo empezar a declararle disparate a usted. Porque Dios no me ha dado palabra de profecía para yo profetizarle y decirle cosas de su vida y hablarle todas las habladorías del mundo. Eso hace falta sinceridad. Hace falta temor de Dios entonces. Oh, ¿dónde se ve el temor de Dios del predicador cuando pone la mano sobre alguien y le dice, así ha dicho Dios, sabiendo que Dios no ha dicho? ¿Dónde está el temor de Dios? Me pregunto. ¿Dónde estaba el temor de Dios en Ananías y su mujer cuando vinieron a hablar esa mentira en el altar? ¿Dónde está el temor de Dios en nosotros hoy cuando venimos al altar a hablar mentiras? ¿Dónde? ¿Dónde cuando no tenemos la suficientemente sinceridad para vivir en santidad? Y a veces somos tan buenos juzgando el pecado ajeno. Hermano, Dios no nos puso a nosotros como jueces. Usted no es juez de sus hermanos. Usted no tiene que estar juzgando pecado ajeno. Sea juez de sus propios pecados. Examine su propia vida, examine su propio ser, examine sus pasos, examinemos nuestros propios pasos. Veamos que estamos viviendo en santidad nosotros. En todo el área de nuestra vida, hermano. Estamos hablando en santidad, en todo el área de nuestra vida. Examínese usted. Yo tengo que saber cómo está mi relación con Dios. Yo tengo que saber cómo está mi relación con mis hermanos, cómo está mi relación con mi esposa. Yo no tengo que venir a juzgar el ministerio del pastor Wander aquí. Pero yo sí tengo que juzgar cómo yo estoy caminando en el ministerio que Dios puso en mis manos. Yo no puedo juzgar a usted con su esposa si está siendo fiel o no. Pero yo sí puedo juzgarme si yo le soy fiel o no a mi esposa.
Porque usted va a dar cuenta a Dios por su vida y yo por la mía. Así que estamos hablando de sinceridad. Estamos hablando de santidad. Hablemos de santidad. Hoy que se habla de prosperidad, hoy que se habla de ministerio, hoy que se habla de dones, hoy que se habla de tanta cosa, hablemos de santidad un poco ahora. Hoy que se habla de bendición, hablemos de santidad. Hoy que se habla tanta lengua y se hace tanta bulla, hablemos de santidad. Hablemos de santidad primero. Iglesia, vivamos en santidad. Sin importar, hermano. Ahorita yo decía, los jóvenes tienen un gran compromiso. Y qué bueno, porque siempre admiro esta iglesia cada vez que veo una gran juventud aquí, aleluya. De muchachos, muchachas que quieren servir al Señor. Quiero decirle que yo me convertí a los 17 años de edad. O sea, yo fui joven en los caminos del Señor. Y yo sé a cuántas tentaciones tienen que enfrentarse los jóvenes. Y yo sé lo que significa vivir en santidad a esa edad. Pero quiero decir algo. Si nosotros ponemos en nuestro corazón la santidad por encima de todo, nadie podrá, hermano, sacar un paso a nosotros de la santidad. Nadie. Yo recuerdo que me convertí a esa edad y le serví al Señor fiel. Fiel, hermano. Fiel. Toda mi pasión era el Señor desde esa edad. Hasta aquí nunca he mirado hacia atrás. Nunca. Yo quiero dar un testimonio porque siento que puede ser de útil a la juventud. ¿Sabes? Yo enfrenté todas las tentaciones que enfrentan los jóvenes así, a esa edad. Y gracias al Señor, siempre en santidad. Entré a trabajar una vez, quiero que pongan mucha atención los jóvenes. Yo entré a trabajar a un lugar y encontré una muchacha que empezó a coquetearme. Y no sé, porque no era la primera y yo siempre había salido fácil de esos problemas, pero esta vez fue diferente. Encontré una muchacha que empezó a coquetearme y yo a rechazarla. Pero entonces, como ella veía que yo la estaba rechazando, me dijo, ¿qué tú quieres? ¿Que yo me convierta? Me voy a convertir, porque yo quiero ser tu novia y si lo que tengo que hacer es convertirme, yo me voy a convertir. Y yo le dije, qué bueno que te convierta, pero no por eso. Pero la muchacha empezó a usar otras técnicas y empezó a presentárseme semidesnuda. Hermano, y empezó a meterme en problemas realmente. Realmente. Y entonces recuerdo que una vez me dijo, ¿tú vives solo? Yo le dije, sí, yo tengo una habitación, llévame para allá. ¿Tú sabes cuántas cosas nosotros podemos hacer allá? Yo le voy a decir una cosa, y yo estoy dando este testimonio, porque estamos hablando de santidad. Y hablar de santidad no estamos hablando de algo fácil. Hermano, santidad es un compromiso. Sinceridad es un compromiso. Yo le voy a ser sincero, esa muchacha se metió en mi cabeza y no había forma que yo pudiera sacarla. Y yo estaba orando y estaba pensando en ella. Y ella había puesto imaginaciones en mi cabeza y qué difícil yo sacarla. Iba todos los días al trabajo y había un señor que trabajaba allá, era portero, y me dijo, varón, venga acá, yo quiero darle un consejo. Y me aconsejó bien. Me dijo, esa muchacha lo va a meter en problema. Y yo pensé por dentro de mí, bueno, ya yo estoy en problema. Hermano, y le quiero decir una cosa. De repente pensé, ¿qué está pasando? Y me tomé 3 días sin ir al trabajo. Y me fui a la iglesia. Y me metí en ayuno por 3 días. Constante. Y le dije, Señor, salgo de aquí cuando me la saque de la cabeza. Porque no peco. Porque yo estoy comprometido con la santidad. Cuando salí de ahí, volví a mi trabajo. Y cuando fue a mi trabajo, le dije, por mí no vuelvas aquí. Y jamás volvió a mi mente. Y pude mantener mi misma línea de santidad desde el principio. Y no pequé.
Amado hermano, estoy contando este testimonio. ¿Sabe por qué, jóvenes? Porque ustedes lo van a vivir, se van a enfrentar. Cuando hablamos de santidad, hablamos de compromiso, hablamos de sinceridad. Cuando sentimos que estamos metiéndonos en problemas que están amenazando nuestra santidad, nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios. Creo que si algo me salvó es que fui sincero, fui al altar y le dije: Señor, me está pasando esto y yo quiero que tú me ayudes porque solo yo no puedo. Gloria a Jesús. Estamos hablando de santidad. Esto es un compromiso. La santidad no es una opción. La santidad es un compromiso. Usted se compromete a vivir puro para Dios. Cuando yo me convertí, yo fui al altar y le dije: yo te entrego mi vida y desde aquí no peco y soy puro para ti. Por eso cuando me encontré, hermano, en situaciones de fuertes tentaciones, yo iba delante de Dios y le decía: tú sabes que te dije que mi cuerpo, que mi corazón, que mi vida, que mi alma, que todo mi ser es solo para ti puro y no hay nadie ni nada que pueda mancharlo. Escuche, hermano, hermana, dígale a Dios así: mi vida es tuya, mi corazón es tuyo, mi mente es tuyo, mis pensamientos es tuyo. Nada puede manchar mi vida, nadie puede manchar mi vestido. Yo quiero ser santo porque la Biblia dice: sed santo porque yo soy santo. Aleluya. Sea santo, hermano, se puede. Oiga lo que le voy a decir. Se puede. Solo un asunto de compromiso, de sinceridad, de temor. La mentira planificada por Ananías y Zafira era tan calculada que se murió este hombre y lo sepultaron y todo el mundo estaba nervioso y preocupado, pero la mujer no sabía nada. Y luego ella llega a la iglesia así, yo imagino que va entrando y quiere que todo el mundo la vea, porque ya ella se imagina que Ananías llevó al altar todos aquellos recursos y que todo el mundo había visto lo que ellos habían dado. Y ella, yo imagino que va entrando por la puerta de la iglesia, mirando a ver si todo el mundo estaba mirando, que aquí estaba entrando nada más ni nada menos la esposa de aquel que hace un rato trajo todos sus bienes y lo puso a los apóstoles. Eso le pasa a mucha gente cuando entran por el pasillo de la iglesia así con saco y corbata y quiere que todo el mundo tiene que ver porque va entrando el ministro fulano de tal, el grande. Así entró esta mujer por la puerta, que todo el mundo viera que ahí venía entrando la esposa de Ananías, pero su corazón no era sincero con Dios. En su corazón no había santidad, en su corazón había engaño, había mentira, y Dios lo sabía. Dios lo sabía, hermano. Por eso nunca trate de impresionar a Dios ni a los ministros. Dios lo sabe. Nunca, sea sincero. Viva la verdad. ¿Sabe? Yo decía, hace falta sinceridad. Seamos sinceros. Seamos sinceros cuando cantamos. Sea sincero cuando predica, sea sincero cuando ora, sea sincero cuando profetiza, sea sincero cuando ministra, sea sincero cuando canta, sea sincero cuando limpia la iglesia, sea sincero cuando habla con su hermano, sea sincero cuando habla con su esposa, sea sincero. Y cuando esta mujer llegó con su corazón lleno de mentira, encontró la verdad en el altar. Pero antes de que el juicio cayera sobre ellos, Pedro quiso confirmar si ella era tan mentirosa como el esposo o si era asunto de él. Y le dijo: entonces, ¿vendiste la propiedad en 5,000 pesos? Y ella le dijo: sí, en 5,000 todo lo que trajo mi esposo. Pero era mentira. Era mentira. Y murió allí en aquel instante por pecadora. ¿Sabe por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Amado hermano, escuche bien. Escuche bien. Escuche esto. El pecado trae consecuencias.
¿Sabe que nosotros creemos que podemos estar aquí en la iglesia y pecando y pecando y cantando y adorando? Y todos los pastores hemos vivido esto. Gente en el altar cometiendo pecado gravísimo y no nos dicen nada. Eso se llama falta de temor. Y yo quiero dejar algo bien claro aquí en esta mañana, hermano. No estamos juzgando a nadie porque no somos jueces. Porque la Biblia dice: el que no tiene pecado tire la primera piedra. No estamos haciendo juicio. Estamos hablando de sinceridad. Estamos hablando de que si hemos fallado, es mejor venir y decir: fallé. Por ejemplo, a la mujer de Ananías se le dio una oportunidad. Entonces vendieron en tanto la propiedad. Si ella hubiese reflexionado y hubiese dicho: no, hemos mentido, no la vendimos en tanto, no se hubiese muerto ella. Porque aunque hubiese pecado, no se hubiese muerto. Ella podía reflexionar en su corazón y ser sincera. Si usted ha fallado a Dios, en vez de tomar el púlpito en pecado, si usted va donde su pastor y le dice: hermano, he fallado, por favor, no me dé participación, que he pecado delante de Dios.